BYD Sigul, 1.513 unidades vendidas. Hablo de vehículos eléctricos. BYD Yuanap, 1.168. Volvo sorprende en el mundo, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, con su Volvo EX30, 763 unidades vendidas en Colombia. Sigue la Kia, que también sorprende en el mundo con toda su línea eléctrica. En Colombia están un poco retrasados en lanzar toda su línea, pero la Kia EV5, 596. Vuelve BYD con Yuan Pro, sigue BYD con Yuan Plus, ambas con 300 y un poco más de unidades. Renault se mete en el top 10 con el Renault Kwid E-Tech, con 318 unidades. Sorprendente BMW iX3 con 254 unidades y vuelve BYD. BYD de los 10 primeros tiene 5 vehículos. En el puesto 10 me sorprende mucho. Vehículo que probé, me gustó, pero que tuvo muchos problemas en su fabricación y en garantías, el Chevrolet Bolt con 198 unidades. Ahí va, muy poco, pero van creciendo. Y es que todo el mundo llega y se pregunta, ¿qué hago? ¿Cómo hago para lograr los mismos beneficios con un eléctrico que con uno de gasolina? Me sale más barato entonces voy a pagar menos gasolina ahora que está tan cara, pero entonces ¿qué hago con la luz? Eso me sale muy barato, pero al final del camino todo se invierte porque reparar el uno sale un 10% del precio que vale reparar el otro. Es decir, unas baterías valen 100 pesos, mientras reparar un vehículo, pistones, anillo y todo eso yéndole muy mal se puede gastar 20 millones. Uy, y la diferencia es alta. ¿Y en cuánto tiempo? En los mismos 10 años, casi que sí, y mucho más, porque los vehículos a gasolina ya no son vehículos ni de 5 ni de 10 años, tienen una longevidad bastante agresiva. Don Ricardo, ¿cómo entender estos dos mundos? Siempre tendremos que hacer la comparación entre el vehículo de combustión y el vehículo eléctrico, porque finalmente nuestro vehículo es para llenar alguna necesidad. Entonces, lo que estamos encontrando ahora es que no son comparables porque el fabricante no le está entregando el mismo tipo de información. Cuando usted iba a comprar un carro, usted pues, decía, ¿qué cilindrada tiene? ¿Cierto? ¿Se acuerda de eso? ¿Cuántos caballos da? Dígame el torque. Cuénteme cuántos kilómetros por galón me va a dar ese carro, ¿cierto? Y usted echaba sus cuentas y decía, este es mi carro. Algunos más juiciosos cogían los manuales y hacían una tabla de Excel y tal cosa. Pero es muy importante a la hora de comprar un carro eléctrico de tener muy claro cuáles son las especificaciones de ese vehículo para no llevarse sorpresas. Porque estamos comprando carros hoy en día, lo digo por todas las personas que conozco, todas completas. No existe el primero que tenga una claridad completa de la tecnología que compró y cuáles son sus características. Lo digo porque le he hecho el ejercicio. Entonces vamos a hablar hoy de eso. Hablemos de la potencia. Ya estábamos acostumbrados a que un carro de 120 caballos era un carro de 1.600 centímetros cúbicos. Sí, esa era su característica, inyectado. Todos los carros de 1.600 centímetros cúbicos tenían 120 caballos. Y uno decía, ese carrito, eso es para moverse ahí más o menos. Ya. Los carros más económicos que ese, pues ya su motor 1.600, vamos a hablar de los motores 1.100, 1.300. Carros de 90 caballos. Carros buenos, tractores populares. Esa era la característica del mercado. Pero hoy en día, con un carro eléctrico, ¿cómo se come eso? Eso se come, mi estimado amigo, con kilovatios. Cuando estamos hablando de caballos, en lo eléctrico estamos hablando de kilovatios. Y un caballo de potencia, ya entonces la palabra es potencia, son 0.75 kilovatios. Entonces, si tenemos un carro de 50 kilovatios de potencia, su motor, potencia, 50 kilovatios, ¿cuántos caballos eran esos? Dividamos por 0.75 y ya está, esos son los caballos. Normalmente
los caballos a la gente le han dicho es qué tan musculoso es ese, qué tan responsable es ese motor, pero no le dicen más nada. Sin embargo, hay todavía quienes quieren saber qué tan responsable es ese motor. Esos son los kilovatios. Cuando hablábamos de vehículos responsables, los carros pequeños no tenían problema, pero cuando uno ya estaba diciendo me voy a comprar ese V8 de 500 caballos, bueno, ya entonces estamos hablando que si vamos a comprar una camioneta que está en eléctricas y que es una defecio de la tecnología, eso es un atentado contra la Una camioneta grande. eléctrica. Sí, sí, Nacho, sí. Eso es un lujo que no nos podemos dar por ningún punto de vista. Empezando por el ambiental. Desechar esas baterías de ese tamaño, eso es un pecado ambiental que afectará hasta nuestros nietos, ¿cierto? Sí. Entonces, no. Pero digamos entonces que la potencia, para definir la primera variable, en los carros eléctricos se define en kilovatios y para saber eso en caballos, ¿cuánto es? 1.75. Dividimos Los kilovatios. los kilovatios por .75 y eso se vuelve caballos. Caballo igual a los caballos de carro. Sí. Hay una variable que sí es común a los dos carros, que es el torque. El torque es, digamos, la capacidad, por darle alguna cosa rápida, así la capacidad de respuesta de un carro ante un acelerón. Ese es el torque. Que indudablemente un eléctrico se come vivo a uno de combustión. Por dos razones. La primera, porque en el motor de combustión, por sus características y lo que ocurre dentro de un cilindro, el torque crece a medida que el motor aumenta de revoluciones. El torque tiene esa característica, salvo los motores subalimentados, pero en un motor aspirado normal, el torque crece cuando yo acelero, cuando el carro va. Entonces el carro tiende a irse más rápido cada vez, o sea, arranca más lentico, uno gana velocidad y de pronto comienza a revivir y tenemos un carro muy brioso cuando tenemos el acelerador a fondo y el tacómetro abajo, ¿cierto? Arriba. En los eléctricos, característica propia de los motores eléctricos, el torque siempre, o sea, usted podría acelerar un motor eléctrico a fondo, estando en cero, y lo saque de la ropa, o sea, entonces no tenemos, digamos, dificultad que hay en los carros normales de arrancar en una loma, porque de una vez arranca con su torque pleno. Sí. Siempre el torque desde cero es el mismo, pero el torque es comparable en uno y otro. Entonces, ese carro tiene 200 Nm de torque. Si son 200 en el eléctrico, serán los mismos 200 en el de gasolina, con la diferencia de que en el eléctrico están más cercanos a ser constantes que en el de gasolina, que siempre tenderán a crecer. Ahí hay una diferencia de comportamiento que va gol 1-0 a favor de los carros eléctricos. ¿Sí? Ya definimos el motor, ¿cierto? Señor, ¿cuántos kilómetros por galón de ese carro? Porque ahí mismo la mujer dice, aquí hay que echarle cuenta a esto, porque eso pues tan bonito no es tanto. No, mijo, no compre ese carro porque ese carro tiene un alto consumo de gasolina. Es que mire, ese carro Aveo es un tragón. Ese carro no da sino 30 kilómetros por galón, mientras que ese otro carrito, estoy hablando años atrás, ¿no? Mientras que ese Suzuki da 45, 50, ¿cómo es posible? ¿Alguien se le ha ocurrido preguntar en los carros eléctricos eso cómo es? No, todavía no. No, pero eso es plata, porque hoy la energía eléctrica en Colombia nos la regalan, ¿cierto? Pero eso va a dejar de ser así. Y ya le dije en un programa anterior que cuando usted va a cargar va a encontrar que el kilovatio hora en el centro comercial o en Caucasia o en otra ciudad lejana puede costar 2 veces o 3 lo que le vale en el contador de su casa. Entonces ya hay que comenzar a pensar, ¿cuánto me da pues esto pues? O sea, ¿esto con qué se come? Eso se mide en kilovatios hora por cada 100 kilómetros. Cuando en carros decimos tantos galones de combustible por cada 100 kilómetros, o al revés, tantos kilómetros por galón, en los eléctricos es tantos kilovatios hora por cada 100 kilómetros. Y hay carros tan económicos como 10 kilovatios hora por cada 100 kilómetros. En condiciones normales. En condiciones de laboratorio comparables uno conoce. Sí, no planito, ni subiendo montaña, ni haciendo todo eso. 10 kilovatios hora por cada 100 kilómetros. O sea, en pesos, 10.000 pesos por cada 100 kilómetros. Pero hay carros tan bravos para consumir que se van es 20 kilovatios hora por cada 100 kilómetros. ¡El doble! Y nadie se preocupó por eso. Cuando en un carro de gasolina dice, mira, ese carro gasta el doble, no, ni se le ocurra comprar ese. Entonces, ojo con eso.
cuál es el rendimiento en kilómetros por kilovatio hora, o cuántos kilómetros me gasto para consumir en 100 kilómetros, cuántos kilovatios hora me consumo. O sea, lo uno o lo otro, pero ojo con eso. Ya no es kilómetros por galón, sino kilovatios hora, que es la unidad de energía, son los, digamos, los baldados de energía para recorrer una distancia determinada, un carro o el otro. ¿Listo? Sí. Póngame dos vehículos iguales, exactamente iguales, uno eléctrico y el otro a combustión. ¿Cuál es más pesado? El eléctrico. Mucho más. No necesariamente, porque el motor eléctrico, el motor pesa mucho menos que el motor de combustión, ¿cierto? La batería pesa muchísimo. Sí. Ahí es un tema... Pero le quita mucho peso al motor. Al motor y a otros componentes, el radiador, todo lo del aceite, todos los líquidos que lleva, muchas cosas, y el mismo motor como tal es mucho más pequeño. Entonces, lo que perdemos cargando más batería, lo ganamos cargando menos motor. Pero ahí, digamos, sería ahondar un poco más en el tema de eficiencia. ¿Cuántos kilovatios hora tengo que gastar para mover ese carro tan pesado? Pero digamos que eso solo en camionetas, son carros muy pesados. Pero le voy a hablar de otra cosa. Y como hasta dónde alcanzo yo a llegar con ese carro. Están hablando de autonomía, ¿cierto? Entonces el fabricante le dice, ese carro tiene 600 kilómetros de autonomía. En plano y en laboratorio. En laboratorio. Es un ciclo ya internacional que inclusive se ajustó recientemente para hacerlo más cercano a la realidad, porque antes era una cosa que nadie entendía. Cada fabricante decía su pruebita, hacía la vuelta a la manzana allá en París o en China y decía, lo mío tanto. No, ya hay unos estándares. Es un ciclo que tiene un nombre específico, donde dice este ciclo, todos están referidos a ese ciclo y tiene tantos kilómetros de autonomía. Pero la autonomía depende entonces de dos cosas, como en un carro eléctrico, en un carro de combustible, del consumo y de la capacidad de almacenamiento. Usted en un carro, nunca de combustible le dijeron cuántos galones le cabía al tanque. Usted ha preguntado, ¿cuántos carros le cabe a su Volvo, salvo que ya lo haya tanqueado, pero en el almacén? No, Nadie nunca le dijo, don Ignacio, llévese su carro, que su carro le caben 12 galones. ¿Qué es el promedio? No, a mí no me cuente eso, ¿cierto? Que me sorprende mucho. Hay un vehículo, un Volkswagen, el Gol. Eso es un tanque de gasolina con un vehículo. 19 galones para un vehículo tan pequeño. Okay. Pero nadie le cuenta eso, ni para usted es importante, porque usted tiene una estación cada 5 kilómetros en cualquier ciudad de este país. Pero en la batería le dicen, don Ignacio, su batería es de 60 kilovatios hora. Entonces, los galones en un carro de gasolina se vuelven kilovatios hora. Sí, señor. En electricidad. Cuando usted compra en la estación de servicio galones, en la estación eléctrica, en su casa, en la calle o en el centro comercial, compra kilovatios rayita hora. Sí. Que en su casa está a 1.000 pesos, en el centro comercial a 1.500, y habrá quien le dice, se lo vendo a 2.000, si quiere tanque, si no duerma ahí que yo no le voy a vender energía. Porque el precio es libre para eso. Y de acuerdo a su necesidad, es libre. De acuerdo a la velocidad de carga, es libre. Muy importante también, mire, ¿se ha dado cuenta que cuando usted va a tanquear gasolina extra, la boquilla es distinta a la de gasolina corriente? No. ¿No sabía? No, no sabía. Para evitar que le echen gasolina del uno al otro. La boquilla tiene más diámetro en la gasolina corriente y en la gasolina extra es más pequeña la boquilla. O sea, no le entra la boquilla de corriente o da más dificultad para que el estación de servicio extrañe, digamos, la tanqueada. Los carros eléctricos tienen diferentes cargadores. Sí. Y diferentes conectores, inclusive apenas están logrando ponerse de acuerdo en cuál utilizar de forma masiva. Pero entonces, ojo. Sí, arrancaban con el mismo error de los cargadores de los celulares, cada marca con su conector. No tiene presentación eso. Ahora ya, a pesar de que se ha ido estandarizando, de acuerdo a la velocidad de carga, al tipo de carga que le vaya a dar, el cargador, el enchufe es distinto, obviamente el cargador también, entonces hay que averiguar muy bien qué tipo de carga soporta ese carro para saber hasta dónde puedo llegar poniendo un cargador y qué cargadores voy a encontrar disponibles en la calle porque puede que no lo tenga. Muy importante también. ¿Carga lenta o carga rápida? Importantísimo. Alguien me dijo en otro canal de televisión que estuve en días pasados, le dije, ¿usted va a cargar en la casa? No, yo voy a poner una finca allá, no, yo bajo y cargo en cualquier parte de Medellín. No. Usted tiene que tener resuelto su problema de carga en la casa porque es que allá es donde el carro permanece la mayor cantidad de tiempo posible.
Entonces usted no pregunta, cuando está comprando un carro en la concesionaria, ve, ¿dónde hay estaciones de servicio para este carro? No, en cualquier parte hay. Pero el carro no solo hay que preguntar dónde hay estaciones de carga, sino si mi carro puede cargarse o no en esa estación de carga. Muy importante también. Descubrí... Pero le pregunto, ¿carga lenta o carga rápida? Porque según dicen, la carga rápida degenera las baterías más que la carga lenta. No está probado. No está probado. No está probado. No está probado porque la tecnología ha avanzado tanto que el control de temperatura de las baterías, interno en las baterías, regula la velocidad de carga y en algún momento regula la posibilidad de que ellas mismas se destruyan por generación de calor, que es lo que produce la carga rápida. No está probado. Ya hay que está diciendo a alguien por ahí que él, después de un estudio de muchos años, descubrió que le va mejor con la carga rápida que con la carga lenta, porque la carga lenta duerme las baterías. Pues no está probado. Y finalmente, ¿cuánto es la capacidad de regeneración? Pues porque es que usted, la ventaja que tiene el carro eléctrico es que la energía que antes botaba frenando a través de un generador que puede ser el mismo motor, la lleva otra batería. ¿Qué tanto regeneración tiene este carro? ¿Qué capacidad tiene? Esa es una pregunta importantísima, porque inclusive usted puede manejar a modo regenerativo o a modo no regenerativo. Y entonces usted siente que el vehículo como que se frena solo, claro, está regenerando. ¿Le cuentan eso? No. Mire la de Efesios que me llegó en un video, una persona estaba comprando carro, le averigué esto y me dijo, no, doña Claudia, compre el carro tranquila que eso mínimo 25 años le dura la batería. Le dije, no sean descarados, por lo menos denle alguna respuesta inteligente a ese cliente, ¿cierto? Pero no pues metiéndole como estuvieran vendiendo pues pañuelitos perfumados de la reina Isabel pues en el parque, ¿cierto? No puede ser así. Tienen que ser capaces, como clientes que están comprando una tecnología nueva, tienen que ser capaces de entender todas las variables que involucra esa nueva tecnología para poder escoger la mejor opción. Bueno, yo quiero volver al punto que hablamos en estos días, es ¿por qué una batería se muere cuando llega al 80%? ¿Y cómo saber yo que está en el 80%? ¿Qué diagnóstico, qué máquina me lee eso? El mismo contador. Si usted antes, o sea, no deje descargar su batería completamente, ¿cierto? Pero deje descargar su batería hasta el 10% que el mismo carro le está diciendo. Si usted tiene 50 kilovatios de capacidad de la batería, kilovatios hora, 50 kilovatios, se lo dice el manual. Sí. Y usted llegó, cuando la tenía al 10% fue y cargó, ¿cuánto le debe caer? 45. ¿Sí? O sea, batería al 5%, al 10% de capacidad, es de 50, le tiene que caer 45. El primer día que lo saqué de la prueba, hágale eso. Señor, no me copiaron sino 30, me tumbaron. Ok, entonces la primera prueba es, venga, lo llevo al 10%, lo pongo a cargar y ahí yo sé, claro, si me dicen que la batería era de 50, si la llevé al 10 me tiene que cargar 45 y eso me lo dice el lector. Necesariamente, o le roba el del cargador. Perfecto. O le roba el de la batería. Perfecto, entonces esa es una, listo. ¿Por qué cuando llega al 80 murió? Por lo que le estoy diciendo, porque la tecnología de las baterías de litio está diseñada para que a partir del 80%, bueno, vamos a definir que es el 80%, o sea, primero antes de explicarle eso, pero 80% significa que si no le caben, la lleva el 10%, el 80%, 10% son... De 50 sería el 40. El 10% de 50 son 5, el carro le dice, tengo 5% de capacidad, 10%, 5. Y usted comienza a echarle, le cupieron 45, la batería está bien de vida, ¿cierto? Pero le cupieron 40. Ya está en el límite. La suma de 5 que tenía, lo residual, sí, más 40, ya está en 45. ¿Cuánto perdió esa batería? O sea, ojo lo que le acabo de decir. La puso a cargar cuando tenía 5, que era el 10% teórico de su capacidad. Sí. Le cupieron 45, está bien, porque llegó hasta 50. 50, sí. Pero no le cupieron sino 40. 5 que tenía más 40 da 45. Estoy en el ¿Cuánto 10. es 45 de 50? El 10. El 10. No le cupieron sino 35. Ahí ya llegué al 20. Al 20. Se murió la batería, está de cambio. Pero es porque está ya, de cambio. pero es porque ya no funciona, es porque se me va a explotar, ¿es por qué? Es porque de ahí para adelante siguen procesos degenerativos en la batería que rápidamente la llevan a una destrucción o a un riesgo de accidente. Entonces la industria, es que eso no lo inventé yo. La industria, pregúntele a Google.
80% de su capacidad es el límite para que esa batería pase a otros usos. Y eso se puede dar en un lapso de unos 10 años, pensando en que la batería se degenere al 2% anual. Sí, pero si el fabricante le dice, no, olvídese de ese 80 que hasta ahora, yo le garantizo que la batería dura 8 años, pero hasta el 60. Hay un 20% ahí que está en la nebulosa, le están robando plata, le están diciendo, usted está montado, le estoy dando una batería. Mejor dicho, yo le garantizo el motor de su carro, de gasolina, se lo garantizo. Pero eso sí, si se gasta 2 litros de aceite, no se preocupe, eso sigue andando. Así le está diciendo el fabricante de carros eléctricos, está diciendo, su batería cuando pase de 80 hasta 60, donde yo le doy garantía, eso sigue andando tranquilo. No, eso no es la norma. Explique por qué está pasando de 80 a 60, su atención de garantía y su responsabilidad sobre la batería, y ahí hablamos, pero no que salgan así derechito a decirle. Entonces lo que usted me está diciendo es el peor de los negocios, comprar un eléctrico. Y una marca, creo que top de línea. A mí no me han explicado todavía por qué ellos unilateralmente dijeron, vamos a pasar la garantía de 80 a 60, cuando la industria hasta ahora en las baterías de litio dijo, la garantía es cuando, o sea, la batería es útil en primera vida cuando su vida útil, su capacidad de recarga está en el 80%. Cambiamos el pensamiento de la gente. Entonces, antes usted, hace muchos años, usted se iba a comprar un vehículo y usted se lo llevaba a su mecánico con confianza y le decía, mídame la compresión. Era una maquinita, retiraban la bujía y la metían, se le daba un estartazo y ahí sabía uno ese pistón, cuántos PSI o no sé cómo es eso, y tenía la presión. El vehículo está bueno porque todos los pistones estaban generando la presión requerida. Lo que usted me está diciendo ahora es, nos va a tocar, quiero comprarme ese vehículo eléctrico, venga, vamos, lo descargamos o lo metemos en una máquina, no sé qué, y vamos a ver cuántos kilovatios. Si el fabricante decía que la capacidad era de 50, vamos a ver cuánto me está recibiendo en la actualidad. Si está en ese 40, recibiendo 40, usted dice, ese vehículo ya no. Usted sabe que yo me dedico a revisar vehículos usados, esa es mi profesión, ¿no? No hay en el mundo, menos en Medellín, una tecnología suficientemente confiable para predecir la vida de una batería. No la hay. Sí. Predecir la vida. Sí hay tecnología para decir esta batería está mala. Sí. O sea, esto ya no sirve porque, miren, de tanto, desechada. ¿Qué ver? Desechada. Pero no hay en el mundo. Hoy en día, solo unos alemanes por ahí inventaron un aparatico que se le pega el carro así, lo ponen a caminar 8 días, bajan el comportamiento, lo transmiten por internet, lo llevan a una base de datos mundial y allá la inteligencia artificial dice, puede ser esto, tal cosa, pero no hay en el mundo todavía una herramienta para predecir la batería. ¿Quiere decir eso que usted hoy compra un carro eléctrico? Descárguelo, llévelo al 10 y vuélvalo a cargar a ver. No, lo no que usted... hay. No, porque ahí no. usted está diciendo es cuánto tiene esa batería de su capacidad, o sea, cuánto se ha desgastado. Pero no sabe cuánto va a seguir durando. ¿Cuánto me va a durar? Con un dilema adicional. Una batería de un vehículo eléctrico no es una batería, son muchas baterías dentro de un guacal. Nacho, usted me va a decir... Y vaya, mire usted que haya una o dos ya fallando. No lo puede detectar, no sabe. No, hay que desbaratarlo. No. Ok. Usted me va a decir, Ricardo, pues entonces, ¿qué compramos? Yo recomiendo comprar un vehículo eléctrico de baja especificación. Un carrito pequeñito. De ciudad. Hablemos, un Twizy. El Joan Plus, el chiquitico. Hay unos vehículos muy city car. Ese es el vehículo que tiene que comprar. Ese es el vehículo idóneo para la ciudad. Vehículos de 150, 100 Segunda condición. Ya. Siempre piense cómo lo va a cargar y ojalá en su casa. Siempre. Ahí aparece un inconveniente. No, yo compré un carro para llevarlo a mi casa, pero me dijo alguien, tengo que esperar 3 días para cargarlo completo. Sí. No hizo nada. No, nada. No hizo nada. Compre un cargador rápido, póngale 220. No da. Ah, no sirve, no tiene el cargador rápido. El tamaño de la batería es muy importante, porque los fabricantes buscando aquello que le decía en otro programa, una autonomía superior a la de gasolina para poder garantizar que cuando ya esté en el límite tenga dónde llegar a su alrededor, han hecho unas baterías tan grandes, que no hay cómo llenarlas. Cambie su pensamiento. City car, vehículos que no transiten más de 20 o 30 kilómetros en la ciudad. Esos vehículos eléctricos para largos desplazamientos en un país como el nuestro, hay que pensarlo. No se va a economizar tanto. Gracias, Ricardo.